¿Qué tal, Dominicana? Gracias por permitirnos llegar a ustedes otra semana con los contenidos de interés para la colectividad. Esta entrega es necesaria, ya que nos permitimos informar y conversar sobre temas trascendentales de nuestra historia y sobre una iniciativa a la que desde ahora les digo vale la pena sumarse. Iniciamos la conversación sobre una obra escrita con cadencia de un estilo elegante, refinado, que nos relata la participación del colectivo de las mujeres en la Guerra de Abril de 1965, abrazada de la historia de una destacada periodista y amiga, escritora impecable. Nosotras, las de entonces, es el libro, es la novela. Conversamos con Margarita Cordero sobre esta reflexión profunda, la vida de la mujer dominicana, que incluye, por supuesto, una autocrítica de la vida social y política. Además, conversamos con los directivos de John Péame, la primera plataforma de recaudación en línea para causas sociales de emergencia y pobreza en la República Dominicana, que a la fecha ha recaudado más de 20 millones de pesos para hacer posible más de 300 causas con la ayuda de más de 11.000 donantes, impactando a unas 6.000 personas aproximadamente, lo cual es maravilloso. Datos extraordinarios sobre los cuales hablaremos en detalle esta noche. Gracias por estar ahí, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. De regreso, muchísimas gracias por permanecer en sintonía. Para mí es un verdadero placer estar con ella nuevamente en Así las Cosas, tenerla como invitada, como entrevistada, como amiga. Y ella dice que no es escritora, que es periodista. No vamos a hablar solamente del libro que coloca en circulación muy pronto, vamos a hablar de todos esos detalles, sino también de su mirada frente a un hecho que tiene situaciones que aclarar desde su perspectiva, porque lo vivió, porque lo sintió, y está plasmado de una forma distinta en las páginas de Nosotras, las de entonces. Margarita Cordero está con nosotros nuevamente, que es parte del proyecto también. Bienvenida. Gracias, Tatiana, gracias por invitarme. Yo he querido tener esta conversación desde hace algunas semanas. Inmediatamente tuve el libro en las manos, pues en las noches he tenido la oportunidad de ampliar muchísimo más el léxico porque no soy entendida en la materia y lo digo con mucha humildad y mucha seriedad. Óyeme, hay que ampliar y hay que leerlo a veces hasta con un apoyo del diccionario, volver a leer 2 o 3 líneas, porque el léxico es amplio, el lenguaje que se utiliza, la forma en que se redacta, y ya has obtenido algunas críticas positivas de gente muy seria, especialistas que te han dado su buena mirada, amigos, no tan amigos, gente cercana, gente no tan cercana, y eso es positivo. Ahora bien, los hechos históricos. Hay tanto que conversar contigo, Margarita, sobre abril del 65, sobre 63, 62, sobre estas mujeres, sobre tu participación, sobre las realidades que todavía la historia dominicana pues no ha quitado esos accesorios para hacerlo tan grandilocuente, tan maravilloso, tan heroico, como fueron las palabras que utilizaron en una entrevista anterior que te realizaron. Sí, y como decía también en esa entrevista, la historia tiene muchos silencios. Silencios. Y no solamente la historia reciente, tiene muchos silencios desde que nos fundamos como república e incluso antes. Pero en definitiva yo creo que el tiempo seguirá poniendo las cosas en su lugar con la participación de las mujeres en la Guerra de Abril, como lo ha venido haciendo a partir de la historia moderna o de los historiadores modernos, con muchos hechos de esa trayectoria dominicana desde la fundación de la República. Yo no he querido hacer un libro sobre la Guerra de Abril, no. Yo he querido arrojar una mirada de mujer sobre la Guerra de Abril. Esta sería la 5ª novela que toma eso como tema, pero las otras 4 están escritas por hombres. Y todos, desde luego, están vistos desde la perspectiva, aunque por lo menos en la otra Penélope y en Los Amantes de Abril, entre los protagonistas hay mujeres, o es una mujer en ambos casos, la mirada sigue siendo masculina. Eso nosotras lo entendemos, Margarita, por cierta formación poquita que tengo y he ido incursionando en el área.
tú, bueno, desde la piel. Ahora, para el público, ¿dónde radica la gran diferencia, para que ellos y ellas nos entiendan, entre relatar desde la piel de un hombre y de una mujer? Hablando de hechos históricos. Eso, y hablando de cualquier cosa. Y de cualquier cosa también, claro. Eso se ha discutido mucho, Tatiana, sobre todo en literatura. Porque la historia la escriben los hombres. Si hay o no hay literatura que tú puedes decir femenina, muchas escritoras se niegan a catalogar, y yo creo que tienen todo el derecho, y hasta un poco de razón, su literatura como femenina, porque cuando tú etiquetas con ese adjetivo cualquier actividad humana, esa actividad toma un cariz distinto, menos importante que el que podría tener si la voz es masculina. Sí. Entonces, yo creo que sí, que hablar desde las mujeres es hablar desde un sujeto que tiene una experiencia vital, una experiencia existencial distinta a la de los hombres. No es lo mismo ser dominador que dominado. Claro. Y el mundo que miran los ojos de un dominado no es jamás el mundo que miran los ojos de un dominador. Yo que es Margarillo Senar, que pone en boca de Adriano en su famosísima novela Historia de Adriano, Historia de Adriano, sobre el emperador Adriano, donde le hace decir al esclavo que el amo solamente puede suponer lo que el esclavo siente. Por supuesto. No puede saberlo. Hay que vivirlo, hay que estar en esa piel. Hay que estar en esa Inclusive piel. el lenguaje en el que se emplea. Memorias de Adriano, que se llama la novela. Sí, no es lo mismo. De hecho, muchas mujeres, bueno, siglo atrás, tuvieron que usar el nombre de hombres para poder publicar. Sí, seudónimos. Exacto. Seudónimos masculinos, porque, bueno, la incursión de las mujeres en la literatura, en esa época que tú señalas, que no es ni siquiera tan remota, vedaba a las mujeres su incursión en ese mundo que estaba reservado a los hombres porque era el mundo de la inteligencia. Claro, claro. Los intelectuales, los pensadores. Exacto, e incluso hay documentadas cuestiones como que, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez plagió cosas de su mujer. Y muchas mujeres de escritores famosos han tenido que sufrir la apropiación por parte de sus maridos de lo que ellas produjeron. Exacto. Y una pregunta, ¿por qué piensas tú que ninguna otra mujer se había acercado a escribir, no una novela, un texto similar, una historia distinta desde la piel de una mujer sobre estos hechos de abril? Sí, hay algunas cosas escritas por mujeres sobre la Guerra de Abril, un poco testimoniales. Exacto. Hay un libro de Teresita Espaillá. Brunilda Amaral, aunque no exactamente sobre la guerra, pero sí sobre algunas, incluso de las propias secuelas que le dejó la posguerra, también escribió un libro, no hace mucho, hace 2 o 3 años. Y sí, hay cosas que las mujeres han dicho al respecto, algunas desde el punto de vista histórico, como Carmen Durán. Y bueno, yo misma había escrito en el 85, cuando se cumplieron los 30 años de la insurrección de abril, un libro que mezcla el testimonio con la reflexión pretendidamente teórica y que se llama Mujeres de Abril. Sí, exacto. Entonces, sí, las mujeres han intentado acercarse al análisis de estos hechos. Antes de hablar un poquito sobre los hechos, Margarita, también tenemos que hablar de ti, porque se ha sabido, o sea, ya se ha publicado, no fuiste la mujer tradicional con esos roles normalizados para la época. Hablabas de 17, 18, 19 años, una persona que, acompañada de su hermano, pudo vivir los privilegios de ser hombre. Me encantaron esas palabras, porque todavía 2019 vemos que existe cierta resistencia para que mujeres también incursionen en un mundo tradicionalmente masculino. Cuéntanos de eso. Es apasionante eso que decías, y quisiera un poco más de detalles. Sí, yo se lo recuerdo siempre, e incluso tengo que decir que cuando el libro fue publicado, salió de la imprenta, de los primeros ejemplares, yo tomé uno y se lo dediqué a él, y más o menos decía, no lo recuerdo textualmente, pero le agradecía
haberme enseñado la libertad. Libertad para muchas cosas. Para muchas cosas, para muchas cosas. Sí. La anécdota ya la he repetido en varias ocasiones. Mi hermano quería un hermano y yo vine hembra. Él me lleva casi 7 años y desde luego parece que decidió, no me van a frustrar la expectativa. Claro. Este va a ser mi compañero de juegos. Y efectivamente, 7 años es una diferencia significativa cuando tú naces, 15, y el otro 7. Pero ya llega un momento en que las diferencias se va atenuando. Y efectivamente, Tatiana, sí, yo creo que a través de él, en una época todavía de una represión social y moral contra las mujeres que ustedes, la de tu generación, no se pueden imaginar. Claro. Él tuvo prácticamente la osadía de asumir que él podía interactuar conmigo de una manera muy vertical y casi, no te voy a decir que igualitaria, sino casi igualitaria. Y efectivamente a los 14 años me dijo, mira, fuma. Y a los 14 años, 15 años, él me dio el primer trago. Yo recuerdo, mi mamá vivía afuera y llegó en un diciembre y estábamos todos reunidos en la sala, toda la familia reunida en la sala, no en el comedor de la casa, con mi madre recién llegada, mi papá, mis hermanos, todo el mundo. Y de pronto yo dije, bueno, me la voy a jugar. Y he sacado un cigarrillo. Delante de la familia. Delante de la familia, delante de mi mamá, que por poco se desmaya. Yo tendría 16 años. Que había mujeres fumando en cine y era un tema de pero, estatus pero en una eso, época, pero eso pero era, RD. Pero además, espérate, ¿qué mujeres fumaban en el cine? Exacto. No era Santa María Goretti. Exacto. ¿Entiendes? Era Sarita Montiel, Sí. que era otra cosa. Entonces, efectivamente, yo saqué mi cigarrillo y mi mamá se espantó y de pronto su actitud fue la de reprimirme. Y él dijo, un momento, ese cigarrillo se lo di yo. Claro, ese era como el, no sé cuánto. Yo tenía ya 2 años fumando. Claro, de las cajas de cigarrillo. Sí, exactamente. Y sí, y yo creo que eso fue una cosa, y te repito, que es un vínculo, aunque podamos también en el decurso de nuestras vidas haber tenido diferencias y tener actualmente diferencias sobre algunas cosas, diferencias de enfoque, ese vínculo que establecimos durante mi adolescencia y su propia adolescencia es muy importante para mí. Vamos a hacer un corte publicitario cuando estemos de regreso, otros hechos, porque una consigna hombro a hombro con los hombres o nuestros hombres, eso también hay que definirlo, y la participación de la mujer desde la mirada de Margarita Cordero. Tenemos muchas fotografías por ahí y yo en una conversación previa con Margarita me decía, bueno, esas fotografías deben, no sé, conversarse desde otra perspectiva, porque muchas de ellas no fueron tal cual uno se la imagina. Después de la publicidad continuamos, mantenga sintonía. De regreso, gracias por estar en sintonía. Así las cosas, la Guerra de Abril, la participación de las mujeres, para no decir femenina, cuál fue el rol verdaderamente que jugaron, y posterior a toda esta situación se han ido pues develando algunos textos, testimonios, gente que dice estar, pero hay mucho de yoísmo, hay mucho de esa participación que cada quien debe pues o quiere, ¿no?, contar desde su perspectiva, su visión. Y bueno, a mí me interesa muchísimo esa parte, porque Margarita no solo lo vivió, lo escribió, lo investigó, lo evidenció. Y bueno, en este libro, que es una novela, y me parece genial de la forma en que son 3, pero serían 2 mujeres. Serían 4. O serían 4. Hay que tenerlo en sus manos. Hágalo en la noche, por favor, no en la mañana, en la noche. Y cuéntame de esa consigna. O sea, yo te decía, para irnos a publicidad, hombro con nuestros hombres. Sí, bueno, eso es una consigna que se utilizaba en los desfiles, que utilizaban las mujeres
los contingentes de mujeres que participaban en los desfiles de la Academia Militar 24 de abril, que se funda como a finales de junio del 65 por una iniciativa de Homero, que era un dirigente del 14 de junio, Homero Hernández, un poco preocupado porque la inercia de la zona ya estaba provocando una significativa, un significativo relajamiento de las interacciones sociales. Pero más allá de estar ahí en el movimiento de la guerrilla, era acompañar. Entonces ahí viene el rol de cuidadora, de cocinar. Eso fue el rol, mira, vamos a poner porque voy a llegar al rifle y a la foto, ¿eh? Voy a llegar ahí en algún momento. Porque yo he visto la fotografía también y joven al fin yo digo, miren aquello. Es que desde la independencia, Rosa Duarte, la pólvora en la falda, es que tenemos las mujeres con los rifles ahí en la Guerra de Abril, es que si podemos, más de 50, 60 años, ahí está la historia. Entonces, caramba, todo esto muchas veces resultó una fotografía para la ocasión. Sí, pero no solamente de las mujeres, Tatiana. Y de los hombres también. Vamos a hacer un poco era lo que se vivía justo, en el momento. Sí, ahora tú puedes estar segura que esas fotografías que abundan y que a ti te causan admiración. Me crean una. Sí, yo creo que muchas de ellas son selfies anticipados. Exacto, una selfie era lo que sí, se vivía en el momento, el rifle estaba por ahí, era bueno, el rifle de los hombres sí, y había que tomarlo sí, para... pero además te voy a decir, en la guerra de Abril tuvo una duración de unos 4 meses, o lo que llamamos como la Guerra de Abril tuvo una duración de 4 meses, de abril a agosto, cuando el coronel Camaño rescinde la presidencia constitucionalista y se da paso a un gobierno provisional con Héctor García Godoy como presidente. Pero hay que decir, sin que eso implique, y no quisiera nunca que se interpretara de esta manera, que yo resto ni valentía, ni compromiso político-social, ni deseos de cambiar la historia, ni nada de eso, que son sentimientos que afloraron o se expresaron de una manera mucho más evidente porque era un colectivo. Exacto. Que lo que podía expresarse cuando su espacio eran o las organizaciones políticas o las organizaciones sociales de la época. Claro, y también tomando en cuenta el valor de los cuidados, que hoy todavía se discute mucho. Sí, pero por ejemplo, y esto incluye a hombres y mujeres, Tatiana, los verdaderos combates se dieron en las primeras 2 semanas, o sea, del 24 de abril a la segunda semana de mayo, y se dieron en la parte alta, se dieron en el puente, se dieron en los barrios populares, donde los militares que habían sido golpistas y ahora eran los que llamaron a la intervención norteamericana, reprimieron de una manera brutal cuando declararon lo que llamaron, fíjate que es muy significativo el nombre que le pusieron a su operación, Operación Limpieza. Claro. ¿Ok? Y ahí sí hubo mujeres de las clases subalternas que participaron de una manera mucho más activa y con méritos para reclamar heroicidades que las mujeres de la clase media, militantes de los partidos políticos de la izquierda, una izquierda muy heterogénea, que nos habíamos concentrado en la zona constitucionalista. Okay. La zona constitucionalista fue el espacio de negociación política que se prolongó durante todo ese tiempo, hasta la rescisión de la presidencia por Camaño en agosto, y que sufrió 2 días de un ataque por las fuerzas norteamericanas de invasión muy feroces, que fueron el día 15 y 16 de junio. Pero después todo ese tiempo
fue tiempo de negociación política. Y la zona podía recibir un ataque esporádico, es antológico. El marine que desde los molinos a veces disparaba hacia la calle El Conde porque era la tenía en su punto de mira, o las tropas brasileñas que estaban en la independencia con Pasteur podían tirar en algunos momentos, pero ataques como tales se produjeron el 15 y el 16 de junio. Ahí murió André Rivière, que había sido un entrenador de los hombres ranas, que era un mercenario que venía de luchar con los grupos paramilitares en Argelia, en contra de los argelinos que estaban bregando por la independencia de Francia. Era entrenador, pero ahí murió también, o sea, Jadot. Claro, ahí tenemos entonces toda Ciudad Nueva, ese territorio destinado a la negociación política, a las estrategias, pero pérdida de vida directa no se concentró esos días en ese territorio. No. Te repito, el 15 y el 16 de junio sí. Hubo y murieron incluso mujeres. Hay una foto en la morgue del padre Villini donde está una mujer con su niño que tendría apenas 2 años. Además de ver la foto, yo vi la mujer, estuve ahí en esa morgue y vi esa mujer. O sea, sí, y murieron no solamente combatientes, sino también civiles, claro, que no estaban involucrados en eso. Pero tú decías, bueno, que yo tengo necesariamente que remitirme para entender esto, para que se entienda esto, a lo que motivó la perspectiva de interpretación que se refleja en Mujeres de Abril. Yo creo que para los 30 años, muchas de nosotras hablábamos con un poquito más de vergüenza de esa participación de hombro con esos desfiles militares que te daban un fusil que te habían enseñado en la academia a armar y desarmar, pero que nunca usaste, pero lo tenías ahí para desfilar. Y sí, hombro con hombro con nuestros hombres, y ese posesivo no es un posesivo igualitario, es un posesivo de subordinación. Ese nuestro es una trampa. Entonces, cuando escribí Mujeres de Abril, te repito que ya para la época muchas habíamos comenzado a cuestionar ese papel, ese mito que se había ido tejiendo durante todas estas décadas alrededor no solamente de la participación de las mujeres, sino de muchos otros eventos vinculados a la insurrección de abril, a la guerra de abril. Y yo comencé el trabajo de investigación y me dije, bueno, ¿cómo reivindicar de todas maneras el papel de las mujeres en ese espacio sociopolítico que fue Ciudad Nueva, sí, en ese momento histórico que fue la insurrección de abril, sin reproducir los mismos tópicos míticos que hemos venido manejando hasta hoy? Y yo decía hace poco, hablando sobre esto, que con más entusiasmo que visión crítica, yo estaba era una seguidora de la filósofa húngara Ágnes Heller, que había trabajado mucho la vida cotidiana. Y trabajado mucho la vida cotidiana desde una perspectiva que reivindicaba la vida cotidiana como un fermento de los cambios sociales. Claro. Entonces yo me dije, bueno, pero eso es, o sea, si las mujeres no hubieran estado en la zona constitucionalista no funciona. No hubiera funcionado, porque no era una guerra de guerrillas donde los combatientes están obligados, los hombres, a proveerse, a satisfacer sus propias necesidades, o sea, no. La guerra de abril, o sea, el espacio constitucionalista era un espacio casi doméstico. Y se compartían tareas acorde a lo que en ese momento... No, los hombres no compartían tareas, no, las mujeres cumplían las tareas que habían cumplido siempre. Bueno, y sus tareas militares, ustedes, bueno, sus militares, tareas domésticas o supuestamente militares, bueno,
dejémoslo así, sí. Supuestamente militares. Pero Sí. estas mujeres, aquí se habla también mucho de sudor y de amor y de pasión, y hay muchas cosas allí de la piel. Cuéntame un poquito de esas mujeres y quiénes eran, no los nombres, sino quiénes eran, qué soñaban, qué decían, qué sentían esas mujeres. Bueno, alguien decía que esta novela tiene mucho de mí. No lo voy a ocultar. Yo no creo que poder reconstruir hechos solo a partir de la memoria de otros o de otras. Claro. Sobre todo porque estoy hablando de algo que no me es ajeno. Pero la verdad es que yo de esa época conservo amigas que han permanecido en mi vida durante ya más de 50 años. Gente con la que he compartido mucho y he hablado demasiado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque sobre todo cuando uno va creciendo en edad, uno tiende sin nostalgias, bueno, no exactamente sin nostalgias, pero con un poco más de desapego, a hablar sobre su vida anterior. Y de hecho, cada una de las voces que están en esta novela es una voz que es la voz de muchas. Muchas se pueden identificar, por supuesto que sí. Yo creo que mucha gente podría creer que identifica. Y las cartas. Mucha gente puede creer que identifica, no necesariamente identifica. Yo creo que como lectora, te digo, ya no como autora de esto que se insiste en llamar novela, yo creo que cuando una se acerca como lectora o lector a una obra de ficción, uno busca, uno cree que está frente a la verdad literaria, que es una verdad distinta a qué sé yo, ya que somos periodistas, la verdad informativa. La objetividad y demás. Sí, sí. O sea, pero es lo que tú estás leyendo, tú lo interpretas como la verdad de la novela. Y por eso tú puedes suponer y emocionarte y a veces llorar con pasajes de una novela. Pero yo no viví esto y yo lo sentí, o sea, sentí episodios aquí que a mí me han pasado con masculinos y mira que se me ponen los ojos así como vidriosos, porque yo decía, pero caramba, es que remueve. Claro. ¿Usted sabe cuando se remueve algo por dentro? Así pasó. Entonces, por eso yo creo que ese es el valor de la literatura, sin que yo esté pretendiendo suplantar profesionalidades u oficios. Pero la verdad es que eso es lo que la literatura busca. Y es una discusión también muy vieja, a veces enconada, donde cada vez las fronteras se acercan más, o la línea entre bandos se hace más fina, más débil, de que cuando los novelistas escriben que es verdad, que es ficción. Y hay una preocupación que tengo, Margarita, y es que no veo mi generación o una generación que ha venido después interesada en hurgar, en escarbar un poquito más para conocer a través de novela, de textos, de documentales, testimonios, programas que se han hecho sobre estas verdades y construir la propia, porque hay muchas visiones, hay muchas voces que te cuentan, no solo sobre la Guerra de Abril, puede ser el trujillismo, puede ser el balaguerato, puede ser inclusive un hecho histórico internacional que marcó el curso, hasta la Declaración de los Derechos del Hombre, cualquier asunto, Olimpia, por ejemplo, no sé, de la mujer. Pero estas cosas generalmente ni se discuten ni se investigan. Entonces, si alguien las contó primero, hace unas 50 años o hace unas 7 décadas, será un poco complejo cambiar ese curso. Entonces, ¿qué decirle a esa gente que sí tiene la intención, la curiosidad de investigar y conocer otras historias? Yo soy un poco crítica con eso. Es lamentable. Lo que pasa aquí a nivel cultural. Sí, ahí sabemos que le estamos hablando a quizás 2%. Exactamente. Cuando tú piensas que en un país hay una sola librería, que se puede llamar tal,
porque no es lo mismo tú tener un negocito. Sí, hay que ver donde, lo que se exacto, mercadea. Exactamente. Cuando tú tienes una sola librería, porque todas las demás han ido desapareciendo Aún con los por incentivos falta pero por tienen. falta de lectores. Sí. Cuando, por ejemplo, y a lo mejor esto ha cambiado, pero hace 4 o 5 años atrás yo pregunté en esa única librería que existe cuáles eran los libros más vendidos y me dijeron que los de autoayuda. Sí. O sea, la venta de libros de autoayuda es la que en definitiva sostiene la venta de libros de otra naturaleza. Cuando, por ejemplo, a Viriato Ascensión se le niega el Premio Nacional de Literatura porque se consideró su novela, los que falsificaron la firma de Dios, porque era sobre Balaguer y había que respetar su memoria. Yeah. Y eso pasó en un momento político en que, bueno, tú podías decir, caramba, se justifica, pero después viene el PRD y no les restituye el premio, no reivindica el valor de su novela, pero no subsana ese acto represivo que se cometió contra él. Cuando todas esas cosas pasan, cuando tú sigues creyendo, o cuando una sociedad sigue creyendo que la Virgen de las Mercedes se le apareció de verdad a los españoles para que acabaran con los indios, cuando tú ves cómo nos alimentamos permanentemente de mitos, como te dicen que Concepción Bona bordó la bandera, cuando la primera bandera dominicana era la bandera haitiana, a la que se le puso una cruz blanca y por eso sus cuarteles eran azul y azul y vermellón, vermellón. Y seguimos hablando de que Concepción Bona... y hay que aprenderse y ponerle un examen. Sí, y entonces, bueno, tú te dices, wow, ¿cómo podemos cambiar las cosas? Esto es peor de lo que yo pensaba, sí. Perdónenme pero mi cara de tragedia, tragicomedia, mejor dicho, pero... Pero es así, o sea, qué ilusa. Tú te das cuenta, mira, yo estuve en la Feria del Libro de Madrid sí, para presentar la novela. Yo creo que hay que felicitar al embajador Olivo Rodríguez Huerta porque confeccionó un programa de participación bastante amplio y coreografiado. Ahí todo estaba en su momento, no se pasaba ni un minuto nadie, nada comenzaba un minuto después, y una participación muy rica que de pronto a ti te daba envidia de nosotros mismos. Sí. Y te decía, ¿cómo es posible que estos temas que se están tratando aquí solo sea un tema que se discute cuando se discute entre académicos, y estoy hablando de temas muy diversos, desde la migración hasta el caso de Ortiz, de Big Papi. No, ese no llegó. Ese no llegó. Pero bueno, cosas que yo misma me sorprendía, o sea, que tampoco yo conocía. ¿Te das cuenta? Porque oír a Roberto Casao, oír a Rubén Silié, oír a Rafael Emilio Yunen, oír a incluso a Adriano Miguel Tejada, a Laura Factas, a un montón de gente hablando de cosas con datos, o sea, no es invento. Que aquí quizás no tenga la audiencia ni el eco como para importantizar pero además era lo rico del intercambio posterior y lo respetuoso del intercambio posterior. Entonces, el nivel del participante, exacto. Del escucha. Entonces, por eso te repito, me daba envidia de nosotros mismos, porque no es un espacio que en Santo Domingo se da. Señores, esto es una tarea pendiente estatal y ahora que se discute mucho sobre educación y política o ideología, que aquí lo tratamos hace unas semanas, yo creo que debemos poner el corazón y la intención en eso. Margarita, ya pronto tenemos el lanzamiento, no es abierto, pero habrá 2 o 3 personas que aparte de mí queremos acompañarte. Cuéntanos, nosotras las de entonces. Sí, es el lunes 24 a las 7:35
de la noche en Quinta Dominica. Y sí, pues a mí me gustaría tener a mis amigos ahí. Claro que sí, ahí estaremos. Y yo creo que tenemos una oportunidad, no solo para revivir un poco a aquellas personas que son coetáneas a ti, la historia, sino gente joven o un poquito más joven, como yo, porque ya no soy tan joven, de sentir todo ese movimiento y como que nos sacude. Yo me reía sola y decía, caramba, pero esto no lo viví yo estoy como identificándolo en una época actual con situaciones que me pasan a mí. Mira, me escribió ¿por qué? Por Messenger, creo que fue, una amiga que es bastante más joven que yo y que leyó la novela. Y me decía, es que yo me vi. Sí, es lo que te Ella me digo. decía, es que yo me veía, tantas cosas que están dichas ahí, que yo las viví y que yo las sentí. Por eso te decía que tratar de identificar personas es, bueno, no, porque ahí hay de todo. O sea, están sí, mis propias vivencias o el recuerdo, que no siempre corresponde a la vivencia real, mía, pero también de mucha gente, te repito, con la que he hablado durante todas estas décadas, que ya son muchas. Bueno, pues esas mujeres y esos hombres estaremos allá, las que vivieron y las que están formándose ahora para contarlo. Margarita, muchas gracias por estar conmigo en Así las Cosas, Ay, Tatiana, hablando de todo un poco. Gracias para ti. Yo te voy a comprometer a que estés de vez en cuando conmigo aquí en el proyecto, porque siempre es tan rico escucharte, saberte y, oye, me has mencionado tantas cosas que yo después en el video lo voy a ir a buscar todo para profundizar. Eres luz, eres conocimiento y eres indiscutiblemente una de esas personas que la historia y el periodismo en República Dominicana aplaude y necesita. Gracias. Que estés mucho más. Nos vamos a la publicidad y luego concluimos. Qué bueno tener la oportunidad de respirar distinto para hablar de cosas positivas y ese sí se puede entre todos y todas, que a través de una organización podemos palpar la realidad, los buenos resultados. Hablemos de Yompéame, qué bueno tener este espacio en Así las Cosas para que ustedes conozcan un poquito más de Yompéame. María Aquino, diseñadora industrial y miembro del equipo técnico de Yompéame, está con nosotros, igual que Rafael Gómez, director de multimedia. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que Así las Cosas quería conversar con ustedes, porque si hablamos de recaudación de fondos en línea, ustedes tienen pues la voz cantante, como decimos en el argot popular, y si trabajan con educación, con muchos temas de pobreza, de, bueno, tantas necesidades que tiene el mercado dominicano, qué bueno que gente joven como ustedes están asumiendo esa tarea, que es un rol estatal, pero están supliendo algunas necesidades. ¿Cuándo nace? Vamos a hablarle a la gente específicamente de las áreas que cubren. Empiezo contigo, María. Bueno, Yompéame nace en octubre del 2015. Entonces nosotros trabajamos casos que tienen que ver con vivienda, salud, educación, alimentación y también desastres naturales. Realmente cubrimos todos esos ámbitos que consideramos que son de emergencia y también pobreza en nuestro país. El tema de desastres naturales, que bueno lo hayan elegido porque somos vulnerables Sí, cada así año. es. Y es una de las realidades que lamentablemente, y no sé cómo, el Estado Dominicano no ha asumido. Si siempre estamos frente a cualquier evento natural que pueda pues dejar sin hogar, sin vivienda a muchas familias dominicanas. ¿Cómo se conforma el proyecto? Bueno, Yompéame nació, fue de un Startup Weekend. Es un evento que durante 54 horas, durante un fin de semana, nos saca una idea a flote y la convierte en realidad. Básicamente Startup Weekend le dio oportunidad a Yompéame de como que nacer, de concebir la idea y a partir del 2015, porque como Startup Week, Yompéame empezó como un proyecto para recaudación para proyectos de emprendimiento. Okay. Pero a partir de octubre del 2015 nosotros pasamos a lo que somos ahora, que es recaudación para causas sociales. Ok, dime una cosa. Tengo entendido que son 4 o 5 personas Así es. el proyecto y son todos jóvenes, Sí. Sí. lo cual es mejor todavía. ¿Tienen ustedes sus trabajos particulares que lo hacen a la par con Yompéame o se dedican de lleno? Somos tiempo completo Somos Yompéame. tiempo completo Yompéame. Ese es nuestro trabajo particular. Ok, ¿tomaron ustedes algunas ideas de organizaciones similares, locales, internacionales para la configuración de la misma?
¿O cómo se parió desde cero todo esto? Realmente no. Como menciona Rafa, al principio era una plataforma que recaudaba fondos para proyectos de emprendimiento, pero realmente la idea no funcionó como esperábamos y se redireccionó a causas sociales, que sí era un mercado para el que nuestro país estaba muchísimo más preparado, pero no tomamos inspiración de algo que existiera anteriormente. Realmente somos la primera plataforma en Latinoamérica que recauda fondos para estas causas. Excelente. La confianza es un elemento, un pilar primordial cuando hablamos de darte mi dinero, sobre todo para causas sociales. Yo no puedo, no tengo el tiempo, quiero hacer, me permito dar de mí un poquito más que quizás otras personas que no tienen, pero ¿dónde van esos fondos? ¿Cómo se administran? ¿Cómo pueden diferenciar o priorizar las demandas que llegan de tantas situaciones? A ver, háblame de ese proceso. Bueno, realmente voy a empezar por lo que me comentas de la confianza, ya que realmente ese es uno de los obstáculos que uno de los obstáculos más importantes de Yompéame, y por eso es que le damos tanta prioridad a la documentación. Es decir, subimos una causa a nuestra plataforma, pero lo más importante es subir la entrega para que las personas puedan ver qué pasó con sus donaciones, qué se hizo con su dinero. Entonces, ya al subir la entrega, recibimos muchos mensajes, muchos comentarios de la gente feliz porque vio los resultados de algo que no es que se quedó en el aire, sino que ahí tú ves a la persona ya con su estudio cubierto o con su casita ya construida, su vivienda que no tenía dónde dormir. Ya tú ves el antes y después. Y cuando uno lo muestra de esa forma, ahí es donde van haciendo todo lo que tiene que ver con la confianza. Ok, ¿esto se hace de manera, vamos a decir, inmediata o tiene un proceso de unos 3-4 meses para transparentar todo? Siempre va a depender de la causa, ya que, por ejemplo, una causa de salud, cuando es una operación que hay que hacerle de manera urgente a una persona, quizás sea un poco más rápido que una causa de vivienda donde nosotros tenemos que tener el tiempo para construir una casita. Entonces siempre va a depender de la causa en cuestión de tiempo, no hay uno específico. Algunas barreras digitales que hayan tenido que también enfrentar, esto de que, bueno, muchas personas todavía no se manejan, el revisar una documentación o el estar dando seguimiento a ustedes a nivel interno, ¿no? De tener todo este dinero allí, cuéntame. Bueno, con lo que tiene que ver los medios digitales, nosotros mayormente los usamos para básicamente documentar, ya sea fotos, videos, todo lo que sea necesario para que las personas a la hora de entrar a nuestra página. Y está en constante renovación. Sí, siempre se está posteando cosas nuevas, se están mostrando los resultados de todas las donaciones. El punto es como que las personas pueden entrar a la página, ellos puedan ver que todo el trabajo que hacemos y todo lo que recaudamos sí se está utilizando para lo que nosotros dijimos. Entonces, ¿se hace un análisis de mercado de quiénes son las personas que ustedes están recibiendo como donantes? No. Sí. O sea, son gente joven, son más mujeres que hombres, son del Distrito Nacional, son internacionales. Tienen un mapa delimitado. Cuéntame un poco de eso. ¿Quiénes realmente al principio eso me sorprendía mucho porque yo veía que no eran solamente los dominicanos que se encontraban aquí o muy cercanos a nosotros que se unían, sino que recibimos muchos mensajes de forma de los dominicanos en el exterior que también querían unirse a ayudar, que cómo pueden unirse a ayudar, que si hay algún link o alguna cuenta bancaria de la cual puedan hacer depósitos desde fuera o incluso donaciones materiales. Siempre nos preguntan como que, yo tengo esta cunita pero estoy en Tennessee, o yo tengo estos Pampers pero estoy en Miami. Entonces sí, eso es algo que realmente nos llena mucho de alegría, que donde sea que estén los dominicanos se unen cuando tiene que ver con una causa social. Qué bueno, y ustedes les responden entonces a través de las distintas plataformas, todas las redes sociales, todos los canales digitales. Excelente. ¿Cómo funciona ese negocio a nivel del modelo? Bueno, ustedes tienen gastos operativos y ustedes tienen que trabajar, tienen que percibir, ¿no? Pues algún tipo de ingreso. Estuve leyendo aquí 15-20% de descuento que se reciben por comprar en algunos establecimientos. Explícanos un poquito cómo es eso. Ya nosotros tenemos algunos proveedores que saben de nuestra causa, que nos conocen, que ya se han sentido muy bien de trabajar con nosotros, y muchas veces lo que hacen es que nos dan descuento en las cosas que compramos. Por ejemplo, en las casas de salud normalmente nosotros le damos que 6 meses de medicamentos, que tantos meses de terapia. Entonces hay algunos centros de salud que nos la dejan gratuita dependiendo del caso,
o muchos centros de adquisición de medicamentos que nos dan un gran % de descuento. Entonces, utilizamos todos esos beneficios para cubrir lo que son los gastos operativos, agua, luz, salario de los empleados, todo lo que tiene que ver con eso. O sea, que con eso se manejan entonces para que cada quien tenga un ingreso. Claro. Porque Sí. es un trabajo que está realizando. Tengo entendido también que han recibido diversos reconocimientos. Y aunque el reconocimiento no es una forma de evaluar, sí de decirles, vamos a seguir trabajando, lo estás haciendo bien, bravo, energía con ustedes, vamos equipo que se puede. Cuéntale a la gente un poquito de... Vamos a ver tú, Carlos. Sí, hemos recibido varios reconocimientos. Rafael, te cambié el nombre. Como fuimos uno de los finalistas del Premio Impulsate Popular para emprendimientos. Promesa de negocio Forbes Promesa de 2017. negocio Forbes. El TechCrunch Disrupt también. También uno de los más recientes fue un galardón que realmente fue un honor para nosotros presentar en los Premios Soberanos, que fue un honor al modelo de mujer, ya que sí, así es, 3 de los integrantes son mujeres. Entonces, nos sentimos muy honradas realmente que también el modelo de mujer sea lo que está haciendo el cambio en nuestro país también. Go, go, go. El premio Metro RD Emprendedor, segundo lugar Startup Weekend, también finalistas en el Premio Nacional de la Juventud, Get in the Ring. Get O sea, in the son Ring, muchos, sí, son son muchos, muchos, señores. son muchos. Me encanta esto. Vamos a decirle entonces a la gente, quizás una de esas historias que hayan marcado desde la fundación de John Péame y que le haya hecho a ustedes creer, ¿no?, que otras así se pueden construir de manera positiva. Cosas que le haya marcado, una de esas que hayan llegado allá. Una de las historias que más me ha marcado es una abuelita que se llama Celia. Ella sufre de una enfermedad y al momento de ella como que ser diagnosticada con cáncer, su esposo falleció. Entonces ella quedó sola durante todo ese proceso, ya no tenía nadie con quien estar, ella vivía básicamente su cáncer por ella misma. Y yo tuve la oportunidad de como que contar esa historia de ella, yo soy muy apegado que son los abuelitos. Y fue muy personal para mí, porque cuando yo tuve esa oportunidad de contar esa historia, ella me veía a mí como su nieto, y yo hablaba mucho con ella, era como que una pequeña relación familiar con ella. Y yo aprendí mucho sobre los viejitos, sobre las personas mayores que necesitan ayuda en el país, que muchas veces también ellos necesitan como que la compañía. Claro. Ellos se sienten muy solitos y siempre que tenemos un caso con personas mayores, siempre como que se siente que ellos quieren como que alguien te hay con quien hablar, que alguien te para ellos en todo momento. Claro, se te nota, Rafael, en la aflicción de tu voz, que te identificas, obviamente, y qué bueno que esa parte humana, que esa sensibilidad está presente dentro de los directivos y quienes operan en esta institución, porque la sensibilidad no es algo que se desarrolla, tú la tienes o no la tienes. Sí. Sí, eso Y es en tu cierto. caso, En mi caso, a mí me llaman mucho las causas que son inspiradoras al final, porque nosotros algo que tratamos de hacer cuando seleccionamos qué causa vamos a trabajar es que vemos que sean personas que quieran trabajar, que quieran superarse, porque hay algunas personas que realmente piden ayuda, pero es solo momentánea y a pesar de que tú la impulses y la ayudas en el momento, quizá a los pocos meses estén igual. Por eso es que en John Péame siempre tratamos de que no sea solo, ok, te voy a ayudar en este momento, sino que, por ejemplo, a las mujeres tratamos de darle ropita para que puedan mantenerse vendiendo paca o un set de salón para que puedan impulsar su negocio. O sea, tratamos de buscar personas que de verdad puedan hacer un antes y un después en su vida. Entonces, el caso de Glady me impactó mucho a mí. Es una mamá que ella tiene 3 hijitos, una de sus hijitas estaba enferma y ella era una mecánica, trabajaba de asistente de mecánica. Entonces nosotros, por medio de los donantes, gracias a todas las personas que se unieron a la causa, pudimos recaudar para que ella tuviera su propio negocio de gomera. Entonces, meses después, nosotros la contactamos y ella estaba súper feliz, un cambio radical. Decía, una frase que se me quedó que ella dijo, es que ya ahora ella no se siente como se sentía antes, sino que ahora ella puede decir orgullosamente que esta familia es la familia Núñez. O sea, antes ella no podía, no hablaba con esa alegría. propiedad. Exacto, no hablaba con esa propiedad, exactamente. Entonces, para mí, esos cambios que son de gente que realmente quizá la vida le ha hecho una mala jugada, pero sí pueden y sí quieren trabajar,
esos son los casos que a mí realmente me inspiran más, porque querer es poder. Claro. A veces uno solo necesita un pequeño empujoncito, un jumpeo. Exacto, un jumpeo, exactamente, un espaldarazo. Bueno, yo les felicito, les auguro éxitos, que siga creciendo Jumpéame, que pueda ser quizás no solo local, tal vez regional, ¿por qué no latinoamericano, Sí. continental? Quién sabe, porque las personas detrás son serias, honestas, trabajadoras, creen, tienen sensibilidad y están muy, muy conscientes de las tantas carencias que tiene nuestra nación, nuestro país. Yo quisiera, por favor, repetir cómo la gente accede, cuáles son los canales y bueno, que por allí se vaya informando y inmediatamente hayan situaciones que puedan pues sumar, que estén ahí presentes. Claro, pueden seguirnos en las redes, en Instagram y Facebook, Jumpéame, y nuestro portal es www.jumpéame.com. Es en el portal donde se puede donar a las causas que ya tenemos en la plataforma y también enviar una causa. Si conocen un vecinito que está pasando por un mal momento, que es de escasos recursos, o una persona que quizá necesite una ayuda, que necesite un jumpeo, www.jumpéame.com. Excelente. María Aquino, Rafael Gómez, ambos de Jumpéame, gracias por participar. Nosotros hicimos un paréntesis en lo que sea que estuviéramos hablando porque necesitamos un poco de positivismo, de si se puede y de buenas prácticas para emular en nuestro país. Pues así nos vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso continuamos. Y así llegamos al final de nuestra entrega para esta semana, agradeciéndoles por su sintonía e invitándoles a sumarse a las causas de Jumpéame. Recuerden que todas estas acciones maravillosas, los donativos, solo son posibles por el apoyo de cada uno de nosotros, pues juntos hacemos posible que niños puedan obtener educación, que los envejecientes puedan vivir decentemente, que esos enfermos puedan cubrir sus tratamientos, operaciones, en fin, diríamos cambiar las vidas, cambiar aportando, a veces muy poco, y debemos recordar que lo significativo es para nosotros el mundo, para ellos y ellas. Agradecer también a Margarita Cordero, nuestra amiga, periodista, mujer necesaria, por compartir esos detalles de la obra Nosotras, las de entonces, e invitarles a que adquieran la misma y disfruten este viaje por la periodista de forma exquisita. Ella nos ha regalado en cada página historias, sensaciones, vivencias, que independientemente hayamos estado o no en esa época histórica de la Guerra de Abril, podemos identificarnos en esas páginas. Estaremos por allá en el lanzamiento el próximo lunes. Gracias por estar ahí. Recuerden que este programa se retransmite para Santiago y toda el área del Cibao en Nexo TV. De igual forma, les invitamos a ingresar a cid.do, nuestro sitio en internet, de manera tal pueda ver nuestra compañía Comunicación Integral Dominicana, que tiene su canal en YouTube y en las redes sociales, Así las Cosas TV. Gracias. Hasta la próxima semana.